Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenidos a todos, buenos días. El día de hoy estamos en la tercera mesa de la última fase para la construcción del tercer Plan de Acción 2016-2018 de la Alianza para el Gobierno Abierto, y le doy la palabra al comisionado Joel Salas Suárez para que dirija este panel inicial. Bueno, muy buenos días a todas y todos ustedes. Es un gusto y un honor poderlos tener hoy aquí en el INAI, como ya bien dijo María José, en esta tercera mesa de trabajo tras las jornadas que sostuvimos. Y a nombre de mis compañeros de pleno y como coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto, pues de verdad me da mucho gusto darles la bienvenida. Ya nos consumimos prácticamente 15 minutos del panel, entonces sin mayor preámbulo, quisiera decirles que estamos muy contentos. De último momento, la senadora Iris tuvo un problema de agenda y no va a poder acompañarnos, pero creo que los tres panelistas, queda nada más no bien representada la parte de género, ¿no?, que fue la mesa anterior, pero creo que los tres panelistas, pues todos ustedes los conocen, tienen una gran trayectoria. En el INAI estamos muy contentos que nos hayan podido acompañar Gonzalo, Marlon, Rogelio, y como ustedes recordarán, no sé si podemos poner en la pantalla un poco el resultado de las jornadas de trabajo, la problemática que quedó definida, y como ha venido siendo en las otras mesas de trabajo, vamos a reproducir las mismas metodologías en función del problema y de las dos causas que se identificaron, pues después de que nos den como sus primeras impresiones los panelistas, luego pasar a las mesas de trabajo. Entonces, si pudiésemos poner la lámina, el problema o el público identificado fue, y cito: las políticas y programas sociales existentes son inefectivos para reducir la situación de pobreza en México. Y la primera causa asociada a ello fue que tenemos mecanismos deficientes gubernamentales para la planeación, ejecución y seguimiento de la política social. Y la segunda causa es que el diseño institucional es fragmentado por sectores y por órdenes de gobierno, generando desde el orden normativo y constitucional. Teniendo esto en la mente, yo cedería la palabra, si no tienen inconveniente, en primera instancia a Gonzalo, luego a Marlon y finalmente a Rogelio, hasta por 7 minutos, para que nos den sus primeros planteamientos en torno a ello, y que a partir de eso luego ya se generarán las mesas de trabajo. Nuevamente, muy bienvenidos a todos, y Gonzalo, tienes la palabra. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Joel, gracias por la invitación a estas jornadas bien importantes. Yo creo que la primera cosa que quisiera decir es, y estamos como acostumbrados, Joel, al tema de gobierno abierto, ya hasta suena que es el día a día, pero me da la impresión que hay que seguir insistiendo en la importancia de lo que es un gobierno abierto, de lo que implica un gobierno abierto. Déjame ampliarlo, lo que implica un Estado abierto. Este tema, ojalá que no sea solamente algo de buenas intenciones pasajeros, sino que realmente hablemos de gobiernos abiertos, hablemos de la necesidad de insistir en la transparencia. Yo creo que hemos avanzado como país mucho en transparencia, pero nos quedan huecos bien importantes que si no los atacamos, pues podemos pasar suponiendo que las cosas están bien, y hay cosas que hay que mejorar. Y yo creo que en este punto específicamente de la transparencia del gobierno abierto, en cuanto a sus metas, en cuanto a lo que el gobierno hace, en lo que el gobierno mide, me parece que la sociedad civil tiene todavía mucho que hacer, ¿no? Ojalá que la sociedad civil se siga metiendo hasta la cocina en materia de datos, en materia de estadísticas, porque no creo que tengamos que bajar la guardia en ese sentido, que la sociedad civil se meta hasta en la mera cocina, hasta el punto en donde nos exijan a los que generamos información cómo estamos haciendo las cosas. Me parece que eso es bien importante aún ahora. El segundo punto es
el problema, como lo definiste, Joel, como se quedó definido, esa problemática se definió en alguna jornada previa me parece que está bien en general, ¿no? Yo no sé si cuando lo leí por primera vez, me pareció que se estaba refiriendo con más claridad al tema de que hay muchos programas presupuestarios que están dispersos, lo cual es cierto. O sea, es un problema claro en materia de pobreza, es que tenemos muchos programas presupuestarios dispersos que se van generando por lógicas diferentes, muchas de ellas electorales, por cierto, y que no siempre todas llevan un objetivo claro de reducir pobreza. Entonces yo no sé si lo que estaba atrás de esto es eso o es más allá, porque si bien el tema de la dispersión es un tema bien importante que hay que mejorar y que hay que solucionar, cuando a mí me preguntan sobre el tema de pobreza, yo tengo dos problemas públicos más concretos, digamos. Uno es realmente el tema de articular, está aquí metido de alguna manera, la política social y la política económica. O sea, este tema de que el problema de la pobreza es un problema de la Sedesol, me parece que sigue estando ahí presente de alguna manera y por lo tanto esto se oiría en lo que como está redactado, que el problema es que hay muchos programas presupuestarios y que la Sedesol tiene que o solucionarlo o ser más efectiva. Y por supuesto hay muchos retos en la Sedesol, pero lo que es mucho más claro para reducir pobreza es esta combinación, uno, de mejor política social, pero mejor política económica y de generación de ingreso. Y al final de cuentas, la pobreza no se ha reducido por un problema de ingreso. No es un problema tal, al menos como está definida la pobreza, no ha sido un problema social en la parte de coberturas. Sigue siendo un tema de reto en la parte de calidad educativa y de salud, pero más bien es un tema económico. Entonces, insistir mucho, desde mi punto de vista, en que la pobreza es un tema de Hacienda, de economía, de Zagarpa, de todas aquellas instancias que generan valor agregado, me parece bien importante, y tal como está redactado el problema, sí me suena un poquito más como que es un tema de dispersión de programas presupuestarios sociales. Entonces ahí yo pondría. Y el segundo punto, el segundo problema, además de la combinación de desarrollo económico y social, es el tema de derechos, de acceso a derechos efectivos, ¿no? La pobreza es un tema sobre todo de acceso a derechos. Entonces, poder tratar estas dos cosas, el tema económico y el tema de acceso a derechos, me parece que son los dos grandes problemas de la pobreza, y después, como está en este documento, de la propia desigualdad, ¿no? Que ahí quiero pasar. Es decir, el tema de la pobreza es un tema de mínimos. La pobreza siempre ha sido una definición de mínimos. ¿Cuál es el mínimo que la gente no tiene? Y de hecho la problemática de medir pobreza en buena parte es porque todo el mundo tenemos mínimos diferentes, ¿no? Hoy hay un acuerdo más o menos bien hecho, se puede mejorar, por supuesto, de los mínimos de la pobreza con la posibilidad de la medición de lo que se puede medir, pero esos mínimos siguen siendo muy mínimos. Es decir, me parece bien importante reflexionar que si en este país la pobreza, tal como está definida ahorita por el Coneval, que nos lo pidió la ley, si hoy por hoy desaparece la pobreza extrema o la pobreza amplia con la definición del Coneval, con esos mínimos, de todos modos México tendría un gran reto, el reto de la inclusión en el sentido amplio. Me da la impresión, y lo vemos en el Coneval, que no es suficiente que un indígena ya no tenga piso de tierra, que un indígena vaya a la escuela a sus hijos, que un indígena tenga un programa de adulto mayor. Va a ser insuficiente si queremos pensar en un país con menos desigualdad y con mayor inclusión. Lo que hace falta después del piso firme, lo que hace falta después del adulto mayor, es
el proceso de inclusión para poder tener competidores de veras en un país que quiere generar el valor agregado de manera justa y de manera justa y, como dicen los gringos, de manera fair, ¿no? O sea, los mercados que pueden tener muchas ventajas, eficiencia y demás, que a mí me dijeron desde ECO 1 en el ITAM, ¿no? Los mercados son más eficientes y más fair, más justos, cuando hay más competidores relevantes compitiendo en similares circunstancias. O sea, ¿qué creemos que suceda en un mercado cuando compitan el hijo de Slim y el hijo de un indígena que fue a la escuela rural en Chiapas? Pues ese juego de mercado es injusto y ya sabemos quién va a ganar, digamos, no es una sorpresa. México sería mucho más justo, mucho más eficiente, con mayor valor agregado e innovación, cuando pudiéramos tener a más competidores relevantes en el proceso de mercado. Y eso implica ir más allá del piso firme e ir más allá del adulto mayor. Simplemente implica elementos de inclusión mucho más agresivos. Y por eso a lo mejor esta definición del problema, Rogelio, está ahí atrás está eso, no está explícito, pero yo creo que se tiene que ser más explícito, que la pobreza es simplemente un paso mínimo y que lo que sigue es un tema de inclusión. Entonces, esos son básicamente los comentarios iniciales. Me da mucho gusto que haya este proceso donde la sociedad civil está pendiente de lo que hacemos en los gobiernos, porque no podemos generar mayor democracia si eso no sucede. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que nos aporta algunos elementos que sin duda van a ser retomados, me imagino, en las mesas de trabajo. En efecto, ya traemos historia. Recuerdo cuando construimos el primer plan de acción en el 2011, 2012, en ese momento estábamos viendo, justo para tratar de evitar esta fragmentación o esta dispersión en los distintos programas y, como dice el propio problema, en los niveles de gobierno, pues tener el padrón de programas en los 3 niveles de gobierno para tratar de que esta dispersión se fuese disminuyendo. Por otro lado, sin duda, yo creo que gran parte de lo que estamos teniendo hoy, las discusiones que estamos sosteniendo, es gracias al impulso y al empuje que desde la sociedad civil se ha venido haciendo. Pues tenemos la propia organización que encabeza Rogelio, y que poco a poco el derecho de acceso a la información y la transparencia, como bien lo decías, muestra con claridad. Veía ahorita un caso reciente de artículo 19 en un derecho instrumental o un derecho llave, sobre todo para aquellas poblaciones de grupos vulnerables, en donde gracias al acceso a la información y o a la transparencia pueden activar y pueden accionar otros derechos fundamentales, como lo son la salud, como lo son la educación. Y pues justamente creo que el gran tema de fondo, y esperemos que de esta mesa puedan salir algunas recomendaciones. Más adelante, al concluir, haré una publicidad o un comercial sobre el tema de la Semana Nacional de Transparencia de este año. Es qué está pasando incluso en términos de nuestra política de recaudación fiscal, y lo que estamos recaudando sí efectivamente está siendo bien gastado para aminorar y o para apalear las situaciones de pobreza, que ahí, bueno, pues tú dices, hay un tema de fondo que es quizás no es un problema de cobertura, porque todos pueden tener acceso a ciertos programas, pero quizás sí hay un problema también del uso y la coacción del acceso a estos programas, que sigue sucediendo en algunos municipios y en algunas partes del territorio nacional. Pero yo creo que en función de esto, Marlon tendrá algunas cosas que decirnos, y escucharemos también pues qué es concretamente y desde la Sedesol cómo están viendo que pudiesen plantearse algunos compromisos específicos en el plan de acción, tanto para tratar de resolver este problema como las 2 causas que fueron definidas en las jornadas de trabajo. Tienes la palabra, Marlon. Muy amable, gracias Joel, gracias también a mis compañeros aquí en el panel, y gracias a ustedes por su tiempo. Yo quisiera comentar en particular sobre la importancia para la innovación gubernamental, lo que representa esta alianza. Si de algo estamos realmente urgidos, si es una necesidad permanente en el gobierno, es justo establecer lineamientos, orientaciones para una
innovación más efectiva, que nos permita hacer justo de eso más efectiva y eficientes en el uso de los recursos de los que disponemos. Y en ese sentido, quiero comentar respecto de 3 pilares que nos parecen fundamentales en Cedesol para poder abonar a la innovación y en particular para aprovechar a la sociedad civil en este proceso de innovación. Y el primero que quiero comentar con ustedes es este gran marco orientador y de trabajo que tenemos a nivel país, que firmamos en septiembre del año pasado, que involucra a varios países y que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me parece que contamos ahora con un marco de referencia que nos obliga en un periodo de 15 años, una agenda que tenemos para el 2030, pero que realmente articula muchos elementos que antes parecían un tanto dispersos, ya sea que independientemente de que los incluyéramos en programas de desarrollo, programas nacionales, en muchos elementos de planeación nacional, a veces no aparecían tan articulados como sí aparecen ahora en esta agenda que tenemos por delante. Entonces, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los que tienen que ver con el abatimiento de la pobreza, con el acabar con el hambre, con mercados con esquemas de producción y de consumo sostenibles y con todos los elementos que se derivan, ¿sí?, de cada uno de los 17 objetivos, me parece que nos dota ahora de un horizonte, pues un horizonte fijo, amplio, pero también con compromisos muy concretos de cómo tenemos que avanzar. Si bien no hay una receta para cumplir con esos objetivos, cada país va a tener que implementar en la implementación de cada uno de ellos, de alcanzar esas metas y objetivos, pues va a tener que hacer uso de toda su capacidad de innovación, de implementación, de coordinación. Me parece que contar con este plano de compromisos y cómo ir trabajando para no dejar a nadie atrás en el cumplimiento de estos compromisos es algo fundamental para orientar en particular el abatimiento de la pobreza y la disminución de la desigualdad, que es el tema macro, el tema importante que estamos tratando aquí, y también para obligar a que los que colaboramos y concurrimos para abatir tanto la pobreza como para mejorar las condiciones de igualdad, tengamos también los alicientes y no perdamos el foco, ¿sí?, en el trabajo que hacemos. Ese es el primer elemento que quiero comentar con ustedes. Esta agenda que tenemos por delante y que señala compromisos muy claros para cada uno de nosotros y que no solo como país en general, para las autoridades de gobierno, para la sociedad civil, en términos de lo que debemos de alcanzar y cómo nos tenemos que coordinar para el trabajo. El otro punto que quiero comentar con ustedes es que, pues ciertamente, desde Cedesol, como bien lo dijo Gonzalo, reconocemos que tenemos una cartera y una responsabilidad en esa cartera de atribuciones con las que tenemos que cumplir. Pero también es importante, y me parece que la estrategia de inclusión que actualmente es operativa nos hace reconocer la importancia de la coordinación, ¿sí? Y como dijo Gonzalo, de que la pobreza, justo por todas las dimensiones que toca, ¿sí?, más allá del ingreso, más allá de los accesos a educación, a salud, a seguridad social, a una vivienda de materiales, ¿sí?, de calidad, a servicios en esa vivienda, acceso a los servicios básicos en esa vivienda. Esta multidimensionalidad nos obliga cada vez más a trabajar de manera más estrecha en el gobierno federal, ¿sí?, y a reconocer que si bien, ¿sí?, Cedesol coordina ciertos elementos, coordina determinado paquete de programas, todos ellos pues concurren o tratan de concurrir para aliviarlas en conjunto las carencias. Que no podemos pensar o mantener esta idea, a lo mejor desde el gobierno, parcial respecto de las dimensiones de la pobreza, de que a mí me corresponden solo ciertos elementos y a alguien más verá el resto, sino que todos abonamos en distintos tramos, ¿sí?, en hacer efectivas, en diseñar políticas efectivas para atenderlo. Y que no podemos mantener una visión desde mi cartera de programas, mi cartera de responsabilidades y atribuciones, sino que tenemos que buscar alianzas, en particular y en primer lugar con nuestros socios en el gobierno, pero también con otros elementos del país, la sociedad, ¿sí?, en particular la academia, ¿sí?, otro tipo de organismos incluso a nivel internacional que nos pueden apoyar en la orientación del conocimiento que ellos han adquirido en la aplicación de estas políticas, pero que también es importante estos elementos a veces exógenos, ¿sí?, a Cedesol,
¿sí?, a su cartera de proyectos y a su cartera de responsabilidades, pero que es importante siempre tener incorporados. Entonces me parece que eso también es un elemento importante que hay que incorporar en el diálogo, y es esta multidimensionalidad, si bien que tiene la pobreza, pero que también se tiene que reflejar en las interacciones que tienen todos los actores gubernamentales para diseñar y implementar políticas públicas efectivas. Y finalmente hay un elemento que sí es interno a Cedesol y que es la manera en la que mejor ocupamos los recursos con los que contamos. Y en ese sentido resulta fundamental, pues sí, tener un horizonte respecto de, bueno, los retos que enfrentamos, la información con la que disponemos, los recursos humanos con los que contamos para diseñar y aplicar política social, política pública efectiva, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las proyecciones de CONAPO al 2030 y vemos la cantidad de población que será ahí, si nosotros quisiéramos reducir la pobreza, por ejemplo, al 20% de la población para el 2030, implica prácticamente estar sacando de la población en 15 años 3 millones en promedio, 3 millones de personas por año. Es un reto formidable. Es un reto que nunca se ha visto, que no hemos visto que se haya hecho históricamente, que tengamos políticas tan efectivas, ¿sí? Solo en China quizá. Pero es un reto muy importante. Cuando uno ve esas proyecciones de población, ¿sí?, y cuando uno va estableciendo metas respecto de cómo atender ese horizonte, ¿sí?, de dónde quiero llegar, por ejemplo, en el 2030, que es el horizonte que tiene la agenda que les comentaba al principio, pues realmente requiere que nosotros al interior de Cedesol pues dispongamos, nos orientemos, nos pongamos a trabajar en un conjunto de elementos que nos hagan más efectivos y eficientes en el uso de los recursos que tenemos. Y es una responsabilidad, si bien interna, ¿sí?, también requiere, bueno, pues de que podamos afianzar, podamos fortalecer, nuestras capacidades de focalización de los problemas, nuestras capacidades para evaluar los programas que tenemos, nuestras capacidades de planeación, nuestras capacidades para hacer prospectiva, ¿sí?, y poder tomar todos esos escenarios y establecer rutas alternas para su cumplimiento, y también reconocer que, bueno, podemos quizá seguir trabajando inercialmente o tener digamos, escenarios positivos o escenarios no tan halagüeños, pero en todo caso sí contar con toda esta información para que en el trayecto que tenemos por delante podamos identificar las correcciones necesarias para que realmente tengamos un diseño y una aplicación de política pública más efectiva y eficiente. Entonces, en ese sentido, yo creo que estos tres elementos, el que contemos con una agenda, con un horizonte más amplio y con compromisos en esa agenda, el que reconozcamos la interacción que requiere el atacar la pobreza y la desigualdad, que no es la responsabilidad de una sola institución, ¿sí?, o de una sola dependencia, de un solo ramo, y que finalmente sí es necesario que quien está encargado y quien lidera estos esfuerzos cuente con mejores herramientas y con información para hacerlo de manera más efectiva. Me parece que son los elementos que pudiéramos poner sobre la mesa para que los discutamos y para que abonen justo a la problemática que ya se identificó respecto de este gran problema que tenemos de pobreza y desigualdad, y en particular de cómo hacer que los programas, ¿sí?, de política pública sean mucho más efectivos en las atenciones que quieren alcanzar y en los objetivos que quieren cumplir. Gracias. Muchas gracias, Marlon. Creo que pone sobre la mesa dos temas fundamentales. El primero, cómo tenemos este marco de referencia en torno a los objetivos de desarrollo del milenio, la Agenda 2030, algo que está ya permeado por completo en la construcción de este propio plan de acción. Y dos, la indispensable coordinación intergubernamental. Si la federación pone o hace ciertas cosas, pero no tiene un buen correlato a nivel municipal y a nivel estatal, va a ser muy difícil poder evitar esta dispersión. Aprovecho este contexto que nos da Marlon para también invitar a los colegas que nos acompañan de sociedad civil a que vean lo que estamos haciendo en materia de ejercicios de gobierno abierto en el ámbito subnacional. Ahorita tenemos ya trabajos con 23 entidades federativas y sería ideal que las problemáticas y las definiciones de los compromisos nacionales que surjan en esta materia puedan tener un acompañamiento o puedan tener un correlato en el ámbito subnacional.
Rogelio, pues finalmente tú eres una persona que estuvo ahí en la Sedesol, que te tocó construir y modificar las mediciones y determinar políticas públicas específicas. Un poco yo veo las causas, mecanismos eficientes gubernamentales para la planeación, ejecución, seguimiento de la política social, diseño institucional fragmentado por sectores y órdenes de gobierno. ¿Qué tanto en estos últimos años han cambiado y en función de la experiencia que tú tienes, qué recomendarías en este momento que estamos justo en la construcción de este plan de acción para los próximos 2 años, pero que está, como muy bien lo decía Marlon, insertado en una lógica de mediano y largo plazo hacia la Agenda 2030? ¿Qué enseñanzas, qué aprendizajes pudiésemos retomar de lo ya hecho? Y por otro lado, estos últimos años también has tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, y qué experiencias o qué es lo que está sucediendo a nivel internacional que valdría la pena que lo retomáramos y que pudiese continuar la discusión en las mesas de trabajo. Rogelio. Gracias, Joel, gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que se ha colocado con mis compañeros antes un buen marco. Yo reivindicaría, estuve en la jornada abierta, que una participación ahí como muy plural, muy abierta, era una jornada abierta, y en el Centro de Cultura Digital, ahí abajo de Chapultepec, abajito del metro Chapultepec, ¿no? Con inscripción libre, y llegamos a la formulación de 2 problemas. Me gustaría reivindicar el segundo, no solo porque el de mi mesa, sino porque está formulado slightly different, y creo que retoma lo que decía Gonzalo y nos puede ayudar, porque se parecen mucho, pero el énfasis está distinto. Dice el problema: población con ingresos insuficientes y carencias acumuladas intergeneracionalmente que reciben programas públicos fragmentados, asistencialistas, perdón por calificativo, e ineficaces o inefectivos, es decir, o verticales, digamos, y que no atienden la problemática del ingreso. Es el otro problema, es que la metodología es que era definir 2 problemas y cada mesa definía su causa. Y nosotros dijimos que la causa de ese problema era diseño institucional fragmentado por sectores y por órdenes de gobierno generados del orden normativo y constitucional, que empieza por lo que tú dijiste, y que yo sí creo que hay que ponerlo en la mesa. Yo no sé si aquí hay alguien de Hacienda, de Zagarpa o de Economía. Ah, bueno, qué bonito. Pero generalmente es del área presupuestal, no del área de política económica, ¿verdad? O sea, es DGP, ¿no? Control de presupuesto de la Sedesol. Pero bueno, que pues es el correlato de la Sedesol en Hacienda, no quien define la política presupuestal y los elementos de política económica de Hacienda. Es decir, primer punto, pues, no bastan los programas sociales, hay que tenerlo muy claro y hay que entender, digamos, que la pobreza y la desigualdad como resultado último de un conjunto de factores inevitablemente requiere acciones no solo sociales, sino también económicas. Y entonces, bueno, eso ya fue dicho. 2, me gusta mucho el planteamiento entonces de que en los ODS tenemos un marco común. No sé si ya viste mi artículo de hoy, creo que no, ¿verdad? Pero bueno, creo que tenemos un marco común donde podemos encontrar, porque sí tenemos un compromiso de reducir 20 millones de personas en 15 años de pobreza y desaparecer la pobreza extrema, que no sé si se puede desaparecer. No, la extrema, erradicarla. La pobreza a la mitad, al 50%, por son 20 millones, porque el partido de 40 ya con los nuevos numeritos. No, 11 en un año, pues ya 3 cada año sí se puede, ¿no? No, bueno, ya en serio. Sí tenemos que hacer un esfuerzo por entender la problemática, digamos, de cómo se puede llegar a esto, y ahí entra el tema de quién es responsable del resultado final. Y bueno, pues es el gobierno en su conjunto con la sociedad, pero sí necesitamos ver cómo hacemos un plan en donde haya responsabilidades para atender las carencias y para atender el tema de los ingresos. Sin atender el tema de los ingresos no hay manera de resolver la problemática de la pobreza. Entonces, ahí me parece que también decías, estuve revisando el resultado del plan de acción anterior para ver dónde estábamos y cuál podría ser el siguiente paso, y yo difiero de que está cumplido. O sea, ahí está en verde en el plan de acción que el padrón está abierto,
Le di todos los clics, se los juro, a todas las pruebas. Vi los oficios, vi las bases. No vi las bases a fondo. No, pues no está. Entonces, a lo mejor hay que plantearse, y ese es un instrumento de coordinación y de innovación que a lo mejor sí ayudaría a lo multidimensional. Si aprendemos la experiencia internacional, es que para articular políticas sociales, para tener resultados multidimensionales donde diferentes dependencias y sectores atiendan a la población en sus diferentes necesidades, las famosas diferentes dimensiones, por ejemplo, vivienda, salud, educación, pues el registro de población, llamado padrón único, pero es un registro de población, te da el universo de atención. Digamos, como gustaba decir antes, pues te da la cartera de clientes, ahí está la población objetivo, ¿no? Entonces, cada quien tiene que atender a la población objetivo que le corresponda, ciertamente con las limitaciones presupuestales que tenga, siempre hay limitaciones presupuestales, pero el registro, el padrón, te da también el orden de prioridad por condición demográfica, socioeconómica, en fin, la que cada programa, sector, dependencia y la política social de que se trate decida, los factores de mayor riesgo en salud, los factores de mayor riesgo educativo, la mayor bajo ingreso y pobreza, digamos, o sea, ese tipo de condiciones permiten, digamos, ese tipo de criterios de planeación y de articulación de políticas se pueden hacer con padrones y con mapas, que están al alcance del Gobierno de México, que se usan en todas las dependencias, que están ahí, que están cargados de información, no siempre la más actualizada, no siempre completa, porque cada dependencia y a veces cada unidad dentro de cada dependencia maneja sus datos. Y entonces ahí pues a lo mejor tomamos la recomendación de la OCDE. Si ponemos la información en datos abiertos, un valor agregado que se genera es cooperación intragubernamental. O sea, la OCDE dice que no es solo que la sociedad civil esté enterada de lo que está haciendo el gobierno con datos abiertos, sino que se genera valor agregado cuando el gobierno mismo entiende lo que está haciendo otra parte del gobierno. ¿Por qué hay familias en el esquema sin corresponsabilidades de Prospera, que antes se llamaba Programa de Apoyo Alimentario en Ciudad Juárez, y familias en el esquema con corresponsabilidades? ¿Cuál es la razón de que familias en las mismas condiciones socioeconómicas, en el mismo municipio urbano, o en Iztapalapa, o en la Gustavo Amadero, o en León, Guanajuato, o en Aguascalientes, o en Zacatecas, eso sí vi en el padrón, porque sí están los datos de números? ¿Por qué unas están en el esquema sin corresponsabilidades y otras están en el esquema con corresponsabilidades? Dan ganas de llamar a CONAPRED porque suena a discriminación, porque el esquema sin corresponsabilidades significa en realidad sin apoyo de becas. O sea, en concreto, en la práctica, lo que significa es no reciben los apoyos completos. Ciertamente, tampoco tienen compromisos de acudir a salud y educación, con lo cual a lo mejor también hay un problema ahí de garantía de derechos, pero digamos, si lo vemos por el lado de las transferencias, no están recibiendo los apoyos. Entonces, la explicación que yo tendría de mis tiempos y de mi experiencia es que la Secretaría de Salud no ha validado la capacidad de atención en esos lugares. Esa es la única explicación que yo me puedo dar para que identificados hogares en la misma condición socioeconómica, unos tengan un tipo de apoyos del mismo programa y otros no, con lo cual no reciben becas los niños de esos hogares. Cuando estamos en un esquema de cobertura universal de salud y presupuesto de salud, y cuando el esquema de atención de salud del Prospera son 13 intervenciones preventivas bien chiquititas de bajísimo costo que nada tienen que ver con el esquema de atención del Cauces, etcétera. Entonces, es solo un ejemplo de lo que se ve cuando uno se mete a ver los padrones que sí hay, que son números, básicamente, hay números en los padrones, en las tablas que están abiertas, solo de la Sedesol. Las de las otras dependencias llegan hasta 2014,
Si me equivoqué, me retractaré con mucho gusto. A lo mejor alguien me dice, aquí están, y me encantaría estar equivocado. Pero al final un padrón único no es que estén las bases de datos ahí, sino que sea un registro de población que permita asignar objetiva, transparente, ágil, con prioridades, con criterios, los subsidios, apoyos, programas que un gobierno, que un Estado tiene para su población de acuerdo a un conjunto de criterios. Es decir, es puerta de entrada, no resultado final. Hoy en México lo que tenemos es la suma de los padrones, los programas, y no sé qué tan suma tengamos, por lo menos no en abierto, no es tan suma, aunque están los números de la Sedesol, eso sí, la Sedesol sí tiene todos sus números arriba, pero solo la Sedesol. Entonces, tenemos ahí un instrumento que permite, digamos, pero es solo uno, en síntesis, con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los instrumentos de gobierno abierto que incluyan acceso a la transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas para saber qué le toca a cada quien, que cada quien se haga responsable de lo que le toca y que entren todos los que son responsables, no solo los que se asume que son responsables, y en ese sentido los económicos. Y el esquema de participación ciudadana que permita que haya mecanismos de gobernanza en cosas como el padrón, que creo que son temas sensibles en nuestro país, podríamos, creo, avanzar para reducir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos, que es el otro tema que tenemos que resolver y que, como ya mencionó Gonzalo, ya no lo profundicé, pero es este problema de si una misma familia, dos familias iguales en un mismo lugar pueden tener apoyos distintos sin ninguna justificación de ningún tipo, por lo menos no clara. Entonces, ese creo que es la posibilidad que tenemos con el plan de acción, dar un paso en ese sentido, por lo menos a que los programas informen en datos abiertos, y creo que el mayor beneficiado van a ser las propias dependencias. Claro, también la sociedad civil, podemos exigir más, pero nos va a costar más trabajo, son bases muy grandes. En cambio, para las dependencias va a ser muy, muy útil. Me parece que esa recomendación de la OCDE hay que tomarla muy en serio. Y sí que avanzáramos en el padrón único para poder empezar a asignar los recursos que haya con un criterio justo de coordinación, de políticas multisectoriales para atender la multidimensionalidad, con un instrumento objetivo de planeación, etcétera, que sea verificable, que sea transparente, digamos, que sea un registro de población a priori. Y en fin, eso, ¿qué es la experiencia internacional en ese sentido? Y me gustaría que esto sea de las cosas que discutamos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Pues creo que ya hay muchos elementos puestos sobre la mesa, incluso esta recomendación de perfeccionar lo que ya quedó planteado como un compromiso anterior. Vamos a ver al interior del secretariado técnico si el cumplimiento es cabal o si más bien lo que se puede hacer es mejorar la forma como se está presentando la información. Concluiría haciéndoles una invitación. Justamente la Semana Nacional de Transparencia de este año, que va a ser justo el Día Internacional del Derecho a Saber, el 28 de septiembre, 29 y 30, va a tener como temática información pública para combatir la desigualdad, y en ella estaremos discutiendo justamente los 6 primeros objetivos de desarrollo sostenible: información para combatir el hambre, información para combatir la pobreza, desarrollo económico, empleo efectivo y de calidad, y va a haber justamente talleres para, a partir de casos concretos, poder definir cómo algunas comunidades, algunos grupos vulnerables o incluso algunas organizaciones de la sociedad civil, haciendo uso estratégico del derecho de acceso a la información, están combatiendo o están tratando de reducir la desigualdad lacerante que vivimos en muchas partes del territorio nacional. No me resta más que agradecerles este primer bloque de intervenciones y pues pasemos a las mesas de trabajo. Muchas gracias y muy buenos días a todos ustedes. Esto es el futuro y tú tienes el poder de transformarlo. Muy
bien, bueno, como ya se mencionó en el video y se ha estado mencionando durante esta mañana, la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral. Se suman a esta iniciativa es elaborando diferentes planes de acción con diferentes compromisos. México fue uno de los países pioneros en la construcción de esta alianza, por lo tanto, al día de hoy ya tenemos acumulada una experiencia a aportar para la construcción de este tercer plan de acción. ¿Cómo nos fue en los planes de acción anterior? Bueno, pues y es el órgano de máxima toma de decisiones en el país. Lo que ustedes hacen el día de hoy lo llevamos a trabajo del Secretariado Técnico, que está conformado por un lado por el Poder Ejecutivo Federal, la Oficina de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y Secretaría de Función Pública, y finalmente un núcleo de organizaciones de la sociedad civil que al día de hoy ya cuenta con 10 organizaciones, entre las que se encuentran Artículo 19, Transparencia Mexicana, 11 a 2012, y se realizó una convocatoria. Fueron 8 organizaciones de la sociedad civil las que acudieron a esta convocatoria y se establecieron 36 compromisos. Pues satisfactorio, digamos, a nivel medio, porque pudimos avanzar la agenda en donde se sentó sociedad civil y gobierno. Sin embargo, quedó este deseo de puntualizar mucho más esta labor de los compromisos. La pregunta es, ¿cómo hacemos que estos compromisos se traduzcan en incidir en la calidad de vida de los ciudadanos? Y hoy, además, tenemos un marco de referencia distinto. Ya nos platicamos cómo elaboramos el plan de acción de este año, de estos 2 años. Iniciamos con una consulta pública que se abrió en línea. Estas jornadas abiertas se llevaron a cabo entre diversos sectores de sociedad civil, diferentes entidades gubernamentales, y fue un proceso deliberativo mucho más amplio. De ahí definimos problemas públicos y sus causas. Se empezaron a identificar diferentes temáticas. Con base en estas temáticas, las más votadas, el Secretariado Técnico Tripartita definió que eran 6, de ahí nos iremos al plan de acción, ya estableciendo responsables claros, indicadores de medición, tiempos y medios de verificación para el cumplimiento de estos compromisos. En materia de pobreza y desigualdad y las 2 causas que lo provocan, a partir de ahí queremos discutir cuál es la meta 2018, o sea, en 2 años, qué queremos ver, cómo nos vamos a comprometer a cumplir esa meta y las líneas generales de acción por actor. Yo le cedo la palabra a Valentina y pues esperamos que al final del día tengamos compromisos muy puntuales y sobre todo yo les invito a que piensen que sean compromisos aterrizados, que en 2 años podamos cumplir. Efectivamente hay muchísimos problemas allá afuera y en materia de pobreza hay muchos más. Quisiéramos resolverlo todo. Y vamos a exponer al final las líneas generales de acción antes de pasar al trabajo sucesivo. Una recomendación, la conocemos, alguien aquí ya veo hacer sí, con mucha seguridad. Rodolfo, ¿nos puedes explicar qué es la regla? Dar lo que se dijo, pero nunca identificar ni quién lo dijo, ni la descripción de aquel que lo dijo. Gracias, muy bien. Pero por favor escuchemos, respetemos a las ideas de los demás, tratemos de no interrumpir, más bien de tomar notas y expresar nuestras opiniones en el momento adecuado para hacerlo. Les pedimos de confiar en el proceso. Puede ser que en algunos momentos se sientan un poco perdidos y sin entender exactamente lo que está pasando, pero confíen en que todo va a tomar un camino ordenado. Vamos a dejarles momentos para responder y atender a sus asuntos, pero por favor traten de participar cuando es el momento de participar, que se va a introducir. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Soy Eduardo Villarreal. Yo estoy colaborando con el secretariado para que en las jornadas, además de los facilitadores que ustedes van a tener en cada mesa para ir viendo el programa, nosotros tenemos una meta, digamos, en las distintas mesas de llegar a una meta, una sola meta entre todos, que se va a quedar plasmada. No es nada balanceado, que es muy complicado que están mandando, están a merced de
Entonces, yo creo que sí hay que tomar más cuidado, pero la realidad existe también. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente. Ese es el problema. Bueno, ¿quieres que le pongamos cómo le ponemos? Y pensamos una causa a que la gente no hable de agua. O sea, la 2 yo creo que pudieran meter gubernamentales para la y seguimiento de la política Los listados están ahí abiertos. Nosotros lo que hacemos en la Secretaría ya por políticamente es lo que se ve, que tengas piso firme, tengas acceso de agua, tengas acceso a la escuela, que tengas secos para estar a las necesidades que corresponde a los que ha contribuido que no hay integralidad y que tratar de modificar los indicadores, que no está mal, pero ¿cómo se puede que tiene que ver con la capacidad institucional, pero también tiene que ver con las incidencias ciudadanas. No solamente que el gobierno autoritario quede civil, sino mecanismos de relación gobierno-sociedad para validar unas educaciones. Sino también para alcanzar esta meta, de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.